Buenas tardes, chicos. Ahora analizaremos el fenómeno de la contratación en masa. Ya vimos en la bolilla 1, cuando hablábamos de la crisis del contrato de paritario, y hacíamos un análisis sobre las nuevas figuras o los nuevos tipos de contrato. En la legislación anterior, en Vélez, incluso más atrás en el tiempo, al estudiar la teoría general del contrato y los contratos específicos, siempre nos abocábamos a partir de la figura del contrato paritario o negociado, entendiendo aquel en el que dos o más centros de interés se sientan y discuten el contenido contractual de lo que pretenden sea ese contenido que sea ley para las partes y que regule sus derechos y obligaciones. Dijimos también a la hora de analizar esta crisis del contrato paritario que la conectividad en el mundo, la nueva manera de comercialización de bienes y servicios, la universalización de la adquisición de estos bienes y servicios y la nueva manera en la que se plantea la situación y la estructura económica de una sociedad, plantea nuevos desafíos, plantea nuevas necesidades y nuevos modos, nos desafía a establecer nuevos modos de adquisición de esos bienes y servicios. Y así es que fue que históricamente tanto la jurisprudencia como la doctrina y finalmente hasta que llegó la Ley de Defensa del Consumidor se fue instalando este proceso o este mecanismo de protección para los consumidores y para aquellos que adquirieran esos bienes y servicios de manera estandarizada o de manera generalizada o a través de este fenómeno que se conoce como la contratación en masa. Por ello, consideramos oportuno hacer como una comparación entre algunas características diferenciales para entender la contratación en masa, diferenciarlas de cómo sucede en el contrato paritario. El primer punto, sin duda, es la libertad de configuración. Recordamos que en el contrato paritario, en el contrato negociado, en el contrato clásico, había dos características fundamentales que tenían los contratantes: la libertad de conclusión y la libertad de configuración. Y entendíamos que la libertad de conclusión era la libertad de decidir sobre si contrataban o no contrataban. Y la libertad de configuración era la libertad de sentarse cara a cara y discutir el contenido contractual. Esa libertad de configuración se ve absolutamente menguada y disminuida en la contratación en masa, porque en la contratación en masa o en la contratación en serie, es un predisponente el que redacta ese contenido contractual al que el consumidor o el adherente debe decidir si acepta o no acepta, nada más. No se sienta, característica fundamental de la contratación en masa, no se sienta a discutir ese contenido. Entonces, ahí ya vemos un rasgo fundamental de diferencia entre el contrato paritario y la contratación en masa. Otro de los puntos es analizar el alcance que tiene el consentimiento en una contratación y en otra. Sabemos que el pilar fundamental del contrato paritario es el consentimiento, es la voluntad de las partes de sentarse, discutir, analizar, concluir y concentrar todo en un articulado y decidir si se contrata o no se contrata. En la contratación en masa se cuestiona si existe tal consentimiento. Primero porque el consumidor o el adherente no tiene la posibilidad de sentarse a discutir, con lo cual solamente le queda la libertad de conclusión. Aún así, en la misma libertad de conclusión también se discute, porque en algunos casos no tiene la opción de contratar con un determinado servicio porque no existe otro proveedor de ese servicio. Entonces, también se discute y se cuestiona si existe consentimiento o no, porque cuando el consentimiento está condicionado por un único proveedor, ¿hasta qué punto es consensuado o no es consensuado? Esto hace que los métodos de interpretación sean distintos. No es lo mismo sentarse en caso de dudas, en caso de ambigüedades, en caso de contradicciones en un contrato paritario que en la contratación en masa. En un contrato paritario, seguramente los métodos de interpretación serán más restrictivos, más estrictos, con una lupa distinta, porque ambas partes tuvieron la posibilidad de discutir ese contenido. Son las dos partes responsables de la forma en la que se redactó ese contenido, de manera tal que si luego en la ejecución hay ambigüedades, hay contradicciones y demás,
la interpretación va a ser de una manera muy distinta a la que se va a aplicar en la contratación en masa, puesto que en la contratación en masa el consumidor o el adherente no tuvo opción de consensuar ese contenido. Con lo cual ahí viene a surgir el Estado con medidas de protección como es la Ley de Defensa al Consumidor y como son todos los mecanismos de interpretación que en caso de duda siempre se va a estar a favor de la parte débil. Ya volveremos en el análisis de la definición legal. Como decía recién, con respecto a cuando se cuestiona si existe consentimiento cuando éste está condicionado a la provisión de un solo proveedor, hablamos de la existencia de monopolio. En un contrato paritario tenemos la ventaja de la competencia. Si yo deseo comprar un auto, por ejemplo, tengo muchos proveedores y muchas marcas de auto. Y alguna me dará más confort, alguna me dará una mejor financiación, alguna otra me dará quizá un color de auto que los otros dos no tienen, un modelo distinto. Y así, entre una, otra y otra, yo decidiré la que mayor cubra mis intereses y mis aspiraciones. En la contratación en masa a veces incurrimos en el peligro del monopolio. Y el monopolio no es beneficioso para el consumidor o para el adherente, puesto que al saber que no tiene competencia y al saber la empresa monopólica proveedora de un servicio que el usuario no tiene más opción que contratar con ella, nos hace incurrir en el peligro que el servicio que otorga sea de mala calidad, que sea extemporáneo, que sea tardío, que sea que haya una mala manera de prestar ese servicio, porque sabe que no tiene a quien, que si no accede a esa empresa no hay otra. Entonces no se preocupa la empresa por mejorar la calidad de servicio. La competencia es buena. La competencia es buena porque las empresas se pelean por entregar cada una un mejor producto con mejores beneficios para adquirir mayores adquirentes, valga la redundancia. En cambio, el monopolio es malo en ese sentido, porque nos hace incurrir en el peligro de proveer un servicio de mala calidad. Y bueno, como última característica podemos nombrar algo que ya lo venimos diciendo. El contrato paritario nos permite cara a cara, efecto personal, efecto personalizado. Es un contrato personalizado, sé hasta el nombre y el apellido de con quién contrato. La contratación en masa me plantea un efecto de despersonalización de los contratos. El gerente o el dueño de una empresa o una multinacional cada vez se va despersonalizando más porque cada vez más se van ampliando las posibilidades de uniones de empresas o holding de empresas que provocan cada vez mayor el efecto de despersonalización. Entonces, desde el dueño de la empresa que está acá hasta el consumidor que está acá, nunca se van a encontrar cara a cara, no existe la posibilidad material que se encuentren cara a cara por el volumen de contratos que implica la contratación en masa. Esta conclusión nos permite hacer un planteo o hacernos un cuestionamiento sobre el predominio de la contratación en masa de hoy por hoy y en qué lugar queda parado el contrato paritario o el contrato negociado. Y si la contratación en masa lo desplazó o no. Decir que el contrato paritario o el contrato negociado fue desplazado o sustituido por la contratación en masa o la contratación en serie sería una falacia. Sin duda que al día de hoy todavía existe la contratación bajo la figura del contrato negociado paritario. Pero no por ello no vamos a reconocer que, de acuerdo a cómo está planteada la economía hoy, en la circulación, en el transporte, en la producción, en el consumo y en el uso de bienes y servicios que tienen los consumidores, la presencia de la contratación en masa no solo fue determinante, no solo predomina, sino que es necesaria e indispensable, porque si no, no habría manera que los consumidores lleguen a acceder a los bienes y servicios que necesitan para el desarrollo de su vida. Hoy la economía se nos presenta así. Hablábamos de conectividad, hablábamos de conexidad, hablábamos de universalización y todo eso nos plantea una manera nos plantea un desafío de adquirir y de plantear, valga la expresión,
nuevas formas de adquisición y nos plantean el desafío de aceptar nuevas formas de contratación. Y por eso la crisis del contrato paritario, porque el nuevo mundo de cómo circulan los bienes y servicios nos lleva a eso. Y así como surge esta necesidad de contratación, también surge la necesidad de organizarlo y de sistematizarlo, porque así como se va universalizando la accesibilidad de bienes y servicios, eso tiene que ser organizado y sistematizado. Por eso surge la necesidad de la figura de la empresa como unidad jurídica y económica que va a estar destinada a sistematizar estas operaciones jurídicas en masa. La economía hoy plantea que tenemos una cantidad infinita de productos, bienes y servicios que deben ser trasladados a otra cantidad infinita de consumidores. Eso nos plantea el desafío de ver cómo hacemos que estos productos, bienes y servicios lleguen a estos consumidores. El vehículo es el contrato. Contrato paritario no se puede, porque esta infinidad de productos, bienes y servicios debe llegar a una infinidad de consumidores que si nos sentamos cara a cara a discutir no terminamos más y no podría producirse la adquisición de tales bienes, productos y servicios. Por eso la necesidad de organizar y sistematizar a través de la empresa esta contratación en masa y esta contratación en serie. De manera tal que la empresa sirva como proveedora a través de esta contratación a los consumidores. Esto hace, como dijimos, la imposibilidad material de contratar cara a cara con todos, obliga a la empresa a redactar un conjunto de condiciones generales predispuestas, estándar para todos por igual del determinado bien, producto o servicio que pretende llegue a los consumidores. ¿Cuál es el ámbito de aplicación o qué ejemplos de contrato, de contratación masiva tenemos? La mayoría de los bienes, productos y servicios que usamos y consumimos todos los días. Telefonía celular, medicina prepaga, la compraventa de lo que fuera que pueda ser objeto de compraventa, pólizas de seguro, todo tipo de bienes y servicios hoy por hoy son sometidos a la contratación masiva porque justamente han ingresado en este mundo indeterminado de consumo que debe garantizar la empresa que llegue a este mundo indefinido de consumidores. A continuación, analizaremos la definición legal de condiciones generales de contratación, pero un poco esta introducción lo que pretende es analizar este fenómeno de la contratación en masa, de la contratación masiva, a los efectos de entender su necesidad, analizar sus ventajas y sus inconvenientes y entender por qué vino a poner en jaque la teoría general del contrato a la hora de entender cómo que la contratación solo podía ser o en el sistema jurídico de Vélez o en la teoría general de la contratación, el contrato paritario o el contrato negociado vino a sufrir una crisis debido al sistema de la economía actual, debido a la nueva modernización que ha transformado la economía, debido a al nuevo mercado, debido a la conectividad. La presencia de Internet, la presencia de Internet en todo lo que es la contratación ha provocado sustanciales modificaciones y el desafío es ayornarnos a esto. Por eso, la incorporación de estas figuras en el nuevo Código Civil y Comercial que recogió como herramienta fundamental de la nueva contratación en masa.